Echaíz. Vamos a conversar con otro congresista de la República para ver cómo vienen las cosas que están sumamente apretadas y que justamente daba ya en su cuenta de Twitter algunas ideas a los parlamentarios de Renovación Popular. Estamos con el congresista Eduardo Málaga Trillo. Ya no es bancada, pero el grupo de los morados, de los tres que son. ¿Cómo está, congresista? Sí, Omar, buenas noches a tu audiencia. Yo no sé qué haces entrevistando a un congresista que no tiene bancada, que tiene un partido un poquito distante en este momento porque está en otro foco y que no tenemos, digamos, posibilidad de llegar a la mesa ni influir. Pero siempre es importante su opinión, como la de todos los congresistas, claro que sí, porque además tiene ideas muy interesantes en la discusión parlamentaria y justamente una se la comentaba el congresista Cueto sobre la expulsión de Esdras Medina. Pero, a ver, sobre todo, y dado que ustedes, me imagino, no han estado en este debate de las negociaciones o estas conversaciones, ¿cómo ven este momento justamente que haya 4 listas en el Congreso de la República? Mira, para empezar, yo siempre trato de pensar fuera de la caja. Soy político nuevo, pero tengo otro tipo de trayectoria que me hace pensar, creo, de otra manera. Y creo que ese es el aporte que pueden hacer personas de la sociedad civil que se involucran en política, darle un poquito de refresco a la manera de pensar tradicional del Congreso. Y lo que vemos ahora, este fraccionamiento, 4 listas, es resultado de la política tradicional, es resultado de la degradación institucional, de la democracia, de los partidos que venimos viendo. Y pues para mí indica también que hay poco compromiso con los principios, hay poco sentido estratégico en algunas bancadas. Es decir, si eres de oposición y quieres realmente llevar a la mesa del Congreso una opción de oposición fuerte, sólida, no te divides pues en medio de la formación de las listas. Y si tienes una posición oficialista, tampoco haces lo mismo. Pero lo que me da a entender a mí esto es que hay muchos apetitos en juego, algunos de intereses de grupo y otros obviamente de egos personales, que dicen, bueno, si no voy yo a la mesa, no va nadie más. Y lamentablemente el mensaje hacia afuera, hacia la ciudadanía, es que en el Congreso a nadie le importa el resto del país y lo único que quieren es ellos tener el poder. Y hay una reflexión más que quisiera hacer, Omar, que es que esta es una elección, ¿no es cierto? Y en una elección con candidatos, normalmente en otro escenario tipo presidencial o gobierno regional, tú estás acostumbrado a oír las propuestas de los candidatos y te venden sus propuestas, sus visiones, sus perspectivas, y aquí nadie nos está diciendo, ninguna de las 4 listas todavía, espero que en algún momento lo hagan, ¿qué visión tienen el Congreso? ¿Qué tipo de Congreso nos quieren ofrecer? ¿Cómo van a llevar esa transición en caso de darse? Todos son sobreentendidos, ¿no? Y es un punto importante, no solo las protestas, porque claro, si uno trata de ponerles una denominación, una etiqueta a alguna de estas listas, podríamos usar las listas de izquierda, las listas de derecha, pero diera la impresión de que aquí el tema ideológico no necesariamente está presente. Parece que no, pero hay algunos puntos de confluencia. A mí me ha llamado mucho la atención la lista del pastor Esdras Medina, ¿no? Que para mí básicamente es el fin, ¿no? Cerramos la puerta, apagamos la luz y esa mesa llega a la presidencia. Perdón, si esa lista llega a la presidencia de la mesa, es para mí que llegó el fundamentalismo. Y está apoyado también en algunas convicciones por la bancada de Perú Libre. No hay que olvidar que algunas votaciones en estos temas han ido de la mano. Entonces, si bien las ideologías son radicalmente distintas en principio, hay confluencias preocupantes, para llamarlo de una manera. Y refleja también ese nivel de fragmentación que vemos ya el día de hoy en el Congreso de la República. Es decir, me parece, corríjame si me equivoco, empezaron 9 bancadas y han terminado siendo 12. Así es. Entonces, es la incapacidad de poder ponerse de acuerdo. Pero veamos, la fragmentación de Perú Libre, la fragmentación ahora a puertas de la mesa de APP, de Avanza País y de Renovación. Una por una se han ido fragmentando por intereses de grupo o intereses personales o por creer que ellos tienen la razón en cuanto a la estrategia a seguir. Y también es importante destacar el poco nivel de compromiso, porque supuestamente tenían un acuerdo ellos como bloque opositor de que APP iba a liderar, ¿no? Y ahora resulta que ese acuerdo no es respetado en algunos casos, en fin, es complicado. ¿Qué lista podría apoyar usted? ¿Se va a abstener? ¿Va a apoyar alguna el día de mañana? Yo ya he dicho, gracias, abiertamente que voy a apoyar la lista de Lady Camones, porque me parece que reúne las condiciones y las cualidades personales
necesarias para llevar adelante este proceso. No me estoy fijando tanto en las, digamos, otra prioridad, la constelación de fuerzas políticas, porque eso es relativo. Yo creo que necesitamos una persona que logre diálogos, consensos y convocatoria, y me parece que todas las personas que están en juego, porque la conozco también personalmente, me parece que ella reúne esas condiciones. Sí. Ahora, también se ha hablado mucho de la crítica de que, claro, está Marta Moyano de Fuerza Popular en esa lista y hay muchos que están saliendo a decir, esa es la lista fujimorista, ¿cómo vas a apoyar a la lista fujimorista? Tengo dos argumentos ahí a considerar. El primero es que se ha firmado, ellos han firmado un compromiso diciendo que si es que se diese la sucesión presidencial, ellos llamarían declaradamente a una nueva mesa. Creo que es un acto de desprendimiento que hay que resaltar. Probablemente eso pase de todas maneras, pero decirte que lo van a hacer es ya saber que están previendo no dar lugar a un escenario violento como lo que pasó con el señor Merino, por ejemplo. Eso me parece digno de rescatar. Y que además, y hay que recordarlo, ocurrió en el año 2000, ¿no? Con la fuga por fax, o renuncia por fax de Alberto Fujimori. Si mal no recuerdo, presidía la mesa en ese momento la doctora Hildebrand y se decide ceder esto a Valentín Paniagua. Correcto. Ya ha ocurrido. Correcto. Y el segundo punto en esa línea es también el hecho de que el vocero de Fuerza Popular, el señor Guerra García, ofreció el puesto de Fuerza Popular en la mesa a la autoridad Chayís o Avanza País en caso quisieran consolidar las listas. Y sin embargo, no se tomó esa decisión. A mí me llama mucho la atención porque, repito, si quieres ofrecer una oposición sólida y constructiva del Congreso, leyendo el contexto político, tienes que hacer todas las concesiones necesarias para formar una unidad que no se ha logrado. ¿Y por qué Eduardo Málaga Trillo apoya una lista como la de Lady Camones y no sé, proponer una lista más cercana a Pedro Castillo? ¿Cuál es la visión que ya tiene del gobierno? Porque te dice mucho eso. Creo que a estas alturas, Omar, está claro que no soy partidario de Pedro Castillo, que traté de ayudar en algún momento a que las cosas funcionaran, pero llega un punto de corte en que uno decide esto no va más, al país se le está haciendo mucho daño y entro en línea de oposición. Entonces yo soy opositor a Pedro Castillo, estoy trabajando en una moción de vacancia también, la vacancia 3.0, y desde ese punto de vista me plantean las 4 listas y digo, por descarte, lista oficialista con Perú Libre y con un pastor fundamentalista a la cabeza, descartada. Lista de Héctor Acuña con un bloque de partido de izquierda o de bancada de izquierda que han defendido y victimizado al presidente, obviamente descartados. Me quedan 2. La de Renovación y Avanza País, me parece que han jugado mal porque tienen pocos votos, tienen pocas opciones y también parece que apuntan hacia un conservadurismo, hacia una posición dura que probablemente nos llevaría a un escenario de vacar al presidente, vacar a Dina Boluarte y llamar a elecciones solamente presidenciales. Eso me preocupa de parte de ellos, no lo tengo claro, y por tanto me quedo con la lista de Lady Camones, a quien además, repito, conozco a través de su gestión como, no solamente como vicepresidenta, sino como congresista, y es una decisión, digamos, más evaluada, más fundamentada. ¿Y es una decisión totalmente personal o lo ha conversado con sus otras colegas, como Susel Paredes, Flor Pablo? Lo hemos conversado, por supuesto. Es una más de esas pocas ocasiones en las cuales tenemos que apelar al voto de conciencia porque son temas tan, digamos, controversiales que dependiendo de, vamos a llamarlo, un voto contaminado, un voto envenenado, que a veces dependiendo de cómo votes siempre vas a perder. Entonces creo que estamos en una situación en que tenemos que apelar a la conciencia individual, cada quien tiene sus razones, probablemente vamos a ver, bueno, no lo vamos a ver porque es secreto, pero probablemente tengamos una división de votos en el caso de los 3 congresistas morados. No necesariamente entonces van a apoyar los 3 a la lista de Lady Camones. No necesariamente. A ver, y ¿qué esperamos a partir de eso? Entonces, come la curiosidad. Es decir, claro, porque uno dice, esto va a estar sumamente peleado. ¿Cuáles son los riesgos desde su punto de vista de que no se llegue a la votación adecuada? Es que hay mucho en juego, Mariluz. Perdón, Omar está pesado su apellido. Hay mucho en juego, Omar. No solamente son los nombres que vemos y los 4 partidos o bancadas que están en la mesa, sino qué cosas se han negociado. Esa es otra cosa que nadie está transparentando. Cuando tú entras a apoyar a una bancada, te ofrecen comisiones, te ofrecen presidencias, te ofrecen algunos acuerdos. ¿Qué cosas se han negociado
para que se den esas constelaciones de 4 bancadas en cada, o 2 bancadas en cada uno de estos casos. Entonces, hasta el final, nosotros estamos tratando de evaluar y de averiguar qué cosa ha pasado. No solamente si tienen o no tienen los votos, sino por principios. ¿Hay aquí algún acuerdo que más tarde vaya a saltar y nos vaya a explotar en la cara y decir que apoyamos a alguien que hizo un acuerdo sucio bajo la mesa? Es una situación muy delicada de evaluar. Sí, claro, porque a veces no hablamos mucho de eso. Qué bueno que lo haya puesto sobre la mesa. No solo es la mesa directiva como tal, que tiene pues poderes, pero son estos limitados porque finalmente lo que importa es lo que decidan los 130 congresistas. Y preguntémosles a los vicepresidentes qué van a recibir sus bancadas y sus partidos a cambio de conformar esa mesa. Y los grupos, ¿lo están diciendo? No lo están diciendo. Las presidencias de comisiones, que muchas veces eso es lo realmente importante, porque son los primeros filtros para determinadas políticas públicas. Hemos visto casos realmente lamentables en presidencias de comisiones en el primer año que han sido adjudicadas a dedo, por acuerdo. O sea, es decir, la población no vota para que una persona sea presidente o presidenta de la Comisión de Educación, de Ciencia, de Agricultura, etcétera, sino que eso lo deciden internamente los partidos por cuotas de poder. Entonces, ojalá que podamos transparentar un poco más estas decisiones. Nosotros estamos preparando un proyecto de ley, ojalá que tengamos oportunidad de sacarlo a la luz en la próxima legislatura, para reglamentar mejor esa figura y que entre el momento en el que se presentan las listas y el momento en que se vota haya un periodo de reflexión de una semana con un pleno extraordinario para hacer un debate, de manera que se ventilen todas estas cosas que normalmente escapan a la opinión pública. Ahora, en estas conversaciones que ha habido por la mesa directiva, ya en el caso de ustedes tres del Partido Morado, ¿no ha habido conversación con quizá alguno de los congresistas renunciantes para conformar una bancada y justamente tener acceso a algún tipo de comisión? Bueno, te puedo comentar, creo que sin ser infidente, que tuvimos conversaciones con Héctor Acuña, por ejemplo, cuando él renunció a PP, para que sea parte de una bancada nueva. Sin embargo, él tomó la decisión, a pesar de que decía que tenía mucha afinidad con nosotros, de sumarse a la lista de Cambio Democrático para tener una opción más fácil de llegar a la presidencia de la mesa. Entonces, ahí te das cuenta, claro, cuáles son las prioridades en los casos de muchos congresistas. Y eso acepta, es parte del juego, es parte de la política. Pero podría haber sorpresas. Ustedes este año legislativo van a continuar como, digamos, independientes, sin una bancada como tal, ¿no? Formal. Pues te voy a decir la verdad que a lo largo de un año yo veo la evidencia y parece que no hay muchos congresistas dispuestos a juntarse con nosotros. Eso debo decirlo claramente. Entonces vamos a ver si eso cambia, si nos hacemos más simpáticos o si nos volvemos más atractivos en algún momento para los demás. ¿Cómo? ¿Pero a qué cree que se deba eso? Es que yo creo que los congresistas morados hemos hecho quizás, haciendo un poco de mea culpa, a veces declaraciones o hemos tomado posturas que nos hacen parecer como que tenemos una cierta superioridad moral o que somos los chancones de la clase, el que nunca se equivoca, ¿no? Entonces, claro, yo entiendo, como somos tres solamente, no tienes bancada, no tienes voceros, es difícil que te equivoques porque no tienes peso en las decisiones del legislativo. Entonces tienes claramente mucho más margen de acción para actuar sin equivocarte. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? Esa es la situación en la que estamos, tiene ventajas y desventajas. Porque sí, pues, y se lo decía la última vez que conversamos, es interesante que ustedes reciben los odios de todos lados, ¿no? De Perú Libre. Hoy día veía un comentario, me parece que era de Guido Bellido, qué bueno que hemos sacado las caviares de las listas, también de Renovación Popular. Es decir, y como usted bien dice, son tres congresistas. Principalmente debo decir que yo lamento mucho los ataques que reciben, sobre todo mis dos colegas, yo un poco menos, pero Susel por su defensa de los derechos de minorías y mi colega Flor Pablo por su defensa de los temas de educación. Entonces hay un ataque ahí centrado y dirigido a rotularte como caviar y como nada más, a veces sin saber qué significa eso, que hace mucho daño, pues, ¿no? Hace muchísimo daño. ¿Y qué opinan? Bueno, por estos días, además de estas negociaciones, también se ven ciertas definiciones o la gente va mostrando su verdadera cara, ¿no? Hoy, por ejemplo, Vladimir Cerrón ha dicho que ellos apoyan a Castillo y que no son una bancada de oposición. ¿Qué debo decir a eso? Es decir, me refiero a que ya se están sincerando, pues eso me refiero, ¿no? Bueno, yo creo que tarde o temprano, incluso desde Perú Libre, va a haber disidencias respecto al presidente Castillo, que van a expresar poco a poco su desacuerdo, pero aquí es importantísimo el apoyo de la ciudadanía. Yo quiero comparar un poco la situación al principio del gobierno de Castillo, cuando íbamos en viaje de representación a provincias, a regiones, y veíamos mucho apoyo al presidente.
si tú levantabas una crítica era efectivamente no déjenlo trabajar porque se meten con él. Y ahora, meses después, ya no es la misma situación. Tú sientes realmente, yo veo, constato una preocupación por las cosas que están pasando y un reclamo ciudadano cada vez mayor, creciente, de que hay que hacer algo, en algunos casos radicalmente de que se vaya el presidente también. Entonces yo siento que esos reclamos, que son populares, deben llegar también a las bases de Perú Libre y poco a poco espero que ellos entiendan la necesidad. Solo para terminar, ¿cree que la votación del día de mañana por la mesa directiva permita ver realmente la fuerza que hay de los congresistas que buscan la vacancia del presidente Castillo? Va a ser un indicador. Va a ser un indicador porque, insisto, a pesar de las incongruencias y de las fragmentaciones que estamos viendo, queda claro que si el Congreso quiere ser, en general, una fuerza opositora, control político, vacancia, etcétera, tiene que demostrarlo eligiendo a una mesa de oposición. Y si no se logra hacer eso, pues nos va a quedar claro o que no tenemos en general los 130 en conjunto, las convicciones necesarias, o que los apetitos y los intereses personales son mucho más importantes que el destino del país. Y eso yo lo lamentaría muchísimo. Muchísimas gracias, congresista Eduardo Málaga Trillo, congresista del Partido Morado. Vamos a conversar ahora para entender todo el tema del procedimiento de esta elección de la nueva mesa directiva con el oficial mayor del Congreso.